vasos derivan de una estructura embriológica conocida como hoja visceral. Cuando nosotros hacemos un corte coronal del disco trilaminar, vamos a tener ectodermo en azul, mesodermo intraembrionario y endodermo. Yo les dije que el mesodermo intraembrionario se dividía en tres. El que estaba más cerca de la notocorda se llamará paraxial, luego el intermedio y luego el lateral. El mesodermo intraembrionario lateral, chicos, se divide en dos hojas, hoja parietal y hoja visceral. La hoja parietal se unirá al mesodermo extraembrionario hiposomático y formará la estructura llamada somatopleumo. La hoja visceral del mesodermo lateral se unirá con el mesodermo extraembrionario de tipo esplagno y formará la estructura esplagnopleumo. ¿De dónde deriva la embriología del sistema cardiovascular? De la hoja visceral, del mesodermo lateral o también de la esplagnopleumo. ¿Okay? Cualquiera de los dos es válido. ¿De dónde deriva la embriología? ¿En qué etapa deriva el sistema cardiovascular? Así como podemos decir, la piel deriva del ectodermo. ¿De dónde deriva el corazón, los vasos, el sistema cardiovascular? ¿De dónde deriva? De la hoja visceral del mesodermo lateral o también esplagnopleumo. Entonces, estas células de esta hoja visceral van a migrar hacia el lado del saco vitelino. Miren acá, tenemos cavidad amniótica, tenemos saco vitelino, correcto, y alrededor del saco vitelino tendremos la formación de los vasos, correcto, que viene de células de la hoja visceral o esplagnopleumo. ¿Cómo se forman los vasos? Pregunta de examen. Dos procesos por los cuales se forman los vasos. Tenemos la vasculogénesis y tenemos la angiogénesis. La vasculogénesis es la formación de vasos a partir de esta estructura que se le conocerá como islote sanguíneo. Islote sanguíneo. Células de esa hoja visceral o esplagnopleural se van a ir formando tanto una capa en la periferia como otras por dentro. Los de la periferia formarán el endotelio de los vasos. Lo que está dentro formará las células hematopoyéticas, ¿verdad? Progenitoras, que forman glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, los componentes sanguíneos. A esto se le llama islote sanguíneo. ¿Sí? Sus células precursoras madre son y provienen de la hoja visceral. Este es el proceso de la vasculogénesis, formación de vasos a partir de islotes sanguíneos. Tenemos otro proceso, la angiogénesis, que es la formación de vasos a partir de vasos ya existentes. ¿Okay? Angiogénesis, formación de vasos a partir de vasos preexistentes. No se olviden de los islotes sanguíneos. Muy bien. ¿Qué más? Luego de que se empiezan a formar los vasos, ¿verdad? A partir de esas células, a partir de las células de la hoja visceral, tendríamos que saber anatómicamente cuántos vasos tenemos en el cuerpo. Entonces tenemos
arterias, tenemos las venas, tenemos unos vasitos muy chiquititos llamados capilares. Las arterias son aquellos tubos por donde se expulsa la sangre desde el corazón hacia el cuerpo. ¿Cuál es la característica principal? Que tienen una sangre rica en un gas. ¿Cómo se llama? Oxígeno. ¿Okay? Y luego tendríamos a las venas. Son tubos que llevan la sangre desde todas las partes del cuerpo, ya sea la parte alta o la parte baja, hacia el corazón. Y es sangre que está rica en CO2. ¿Okay? Existen miles de arterias y venas en el cuerpo, pero las que yo quiero que ustedes recuerden para efectos de esta clase son dos arterias principales, la arteria pulmonar y la aorta, y quiero que recuerden tres venas principales: la cava superior, la cava inferior y las venas pulmonares, que son 4. En el humano tenemos dos tipos de circuito: uno pulmonar, también conocido como circuito menor. ¿Y por qué menor? Porque los pulmones quedan cerca al corazón. Entonces la sangre no se va a trasladar muy lejos, ¿correcto? Va a llegar directo al pulmón y directamente va a regresar al corazón. Ese se llama el circuito menor. El circuito mayor es aquel que también se le conoce como sistémico, porque estamos hablando de todas las partes del cuerpo que dejan su sangre desoxigenada en el corazón. El corazón les expulsará a todas esas partes del cuerpo sangre oxigenada. Mientras las venas y las arterias van haciéndose cada vez más pequeñas para llegar hacia los lugares más recónditos del cuerpo, ¿sí? Mientras van disminuyendo el calibre de estos vasos, tendremos a los capilares, el encuentro entre estos dos tubos. ¿Qué llevan a la anatomía del corazón? El corazón es una cavidad, o es un órgano, mejor dicho, con 4 cavidades, 2 arterias y 2 atrios, o también llamados aurículas, y 2 ventrículos. Uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Entonces yo les decía que las venas llevan sangre del cuerpo hacia el corazón y siempre, pero siempre van a llegar a las aurículas, ¿okay? Tanto a la derecha como hacia la izquierda. Y yo les decía que las arterias expulsan la sangre desde el corazón hacia el cuerpo y saldrán las arterias de los ventrículos. Existen también estructuras que separan mis aurículas de mis ventrículos, las llamadas válvulas auriculoventriculares, que si estamos en el lado derecho estaremos hablando de la válvula tricúspide, y si estamos en el lado izquierdo estaremos hablando de la mitral, o también llamada bicúspide. También las arterias tienen válvulas. A esas válvulas se le conocen como semilunares. Aquella que se encuentra en la arteria pulmonar, pues se conocerá como la válvula pulmonar, y aquella que se encuentra en la aorta, la válvula de la aorta. ¿Por qué son importantes las válvulas? ¿Cuál es la función de las válvulas? Hacen que la sangre tenga una sola dirección, impide que haya retorno sanguíneo, trabajan en conjunto para que la expulsión de la sangre y la llegada de
Entonces, hablemos un poquito de la fisiología del corazón. A la aurícula derecha le llega sangre a través de las venas. Dos venas importantes que les pedí que recuerden. La vena cava superior, que me trae sangre desoxigenada del cuerpo, pero específicamente de la cabeza y de los brazos, parte alta del cuerpo. Y la vena cava inferior, que me traerá sangre desoxigenada de la parte baja de la persona, del ser humano. Ambas venas llegan a la aurícula derecha. Empieza a llenarse la aurícula derecha y el aumento de la presión en esta estructura hace que la válvula tricúspide se abra y pasa sangre desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Este ventrículo derecho empieza a llenarse de sangre desoxigenada y cuando aumenta la presión en esta estructura, abrirá la válvula de la arteria pulmonar, la cual se bifurca en dos, una derecha y una arteria pulmonar izquierda, las cuales llevarán la sangre desoxigenada al pulmón derecho y al pulmón izquierdo respectivamente. En los pulmones se producirá la hematosis o intercambio gaseoso entre el CO2 y el oxígeno. Se dejará el CO2 en los pulmones y recogerán el oxígeno de los pulmones. Regresará esa sangre a través de las venas pulmonares. Dos venas pulmonares izquierdas y dos venas pulmonares derechas, con sangre oxigenada, llegan a la aurícula, porque a las aurículas siempre llega la sangre. Llega a la aurícula izquierda, aumenta la presión y abre una válvula llamada mitral. ¿Okay? Esto hace que pase sangre oxigenada hacia el ventrículo izquierdo. Este se empieza a llenar, aumenta la presión y abrirá la válvula de la arteria aorta. Inyecta sangre por la arteria aorta. Anatómicamente acá se le conoce como el callado aórtico, que es la parte de la aorta que cabalga la pulmonar, y expulsará sangre hacia la parte alta del cuerpo y luego hacia la parte baja del cuerpo por la aorta descendente. La arteria pulmonar es la única arteria que contiene sangre desoxigenada, porque normalmente todas las arterias tienen sangre oxigenada. Y las venas pulmonares son aquellas que tienen, las únicas que tienen sangre oxigenada. Esta es la fisiología de un adulto normal. ¿Qué pasa en el circuito? ¿Qué pasa en el recorrido sanguíneo? En la circulación del feto intraútero. Hay algunos cambios que ustedes tienen que saber. Número 1, el feto tiene los pulmones no funcionantes, porque el feto no respira dentro de la barriga de la mamá. Entonces, estos pulmones no van a poder oxigenar la sangre. ¿Qué órgano oxigena la sangre? En la gestación.
circulación de ese embrión o feto en formación. Entonces, primer cambio, los pulmones están no funcionantes. Segundo cambio, existe la placenta. Esta placenta tiene 3 estructuras en su cordón umbilical. ¿Se acuerdan de eso? Tiene 2 arterias y una vena. Por la vena irá la sangre oxigenada y por las arterias la sangre no tan oxigenada. Muy bien. Tercer cambio, tercera estructura anatómica que existe en la circulación fetal, el foramen oval, y estas siglas, FO. Es una estructura que comunicará mi aurícula derecha con mi aurícula izquierda. Es una ventana que comunica ambas aurículas. Cuarta estructura, conducto arterioso, también llamado CA. Es una estructura que comunica el callado aórtico con mi arteria pulmonar. Quinta estructura, conducto venoso. Conducto venoso es aquella estructura que comunica directamente la sangre de la vena umbilical con la aurícula derecha. Con la aurícula derecha. Muy bien, entonces todos esos cambios existen en la circulación fetal intraútero, a diferencia de lo que ya hemos visto del adulto normal. Pulmones no funcionan, presencia de la placenta, presencia del foramen oval, presencia del conducto arterioso y presencia del conducto venoso. Tienen que saber que en la circulación fetal no existe solamente sangre oxigenada y desoxigenada, sino que hay una mezcla entre ellas y puede existir sangre que tenga 50% de una y 50% de otra. Dicho esto, vamos a ver cómo funciona la circulación en el cuerpo. Entonces, por la vena cava superior, síganme con el puntero, con la vena cava superior recoge sangre desoxigenada de la parte alta de ese feto y pasa hacia la aurícula derecha. De la vena cava inferior, esta estructura, recoge sangre desoxigenada de la parte baja del cuerpo y del hígado hacia la aurícula derecha. Pero hay una estructura que lleva sangre directamente oxigenada desde la vena umbilical de la placenta hacia la aurícula derecha, el conducto venoso. Como ven, en la aurícula derecha está llegando sangre desoxigenada y sangre oxigenada. Así que habrá acá una mezcla de sangre. Pero primará o será mayor la cantidad de sangre oxigenada. Por eso en el esquemita está en rojo. Y acá hay una estructura que conocemos como foramen oval, la cual permite que toda esa sangre oxigenada, la mayor parte de ella, pase directamente hacia la aurícula izquierda. ¿Okay? Pasa directamente hacia la aurícula izquierda. Es por eso que el ventrículo derecho está pintado de color azul, porque la sangre que quedó desoxigenada de la aurícula derecha pasó hacia el ventrículo derecho. Muy bien. El ventrículo derecho sale hacia la arteria pulmonar
sangre desoxigenada. Uno es el pulmón derecho y otro es el pulmón izquierdo. ¿Acá la sangre se oxigenará? No, porque estos pulmones no están funcionando. Por ende, regresa a través de las venas pulmonares, son 4, sangre desoxigenada, por eso está acá pintado en color azul, y llega hacia la aurícula izquierda. ¿Okay? Pero, como ven acá, la aurícula izquierda está grandemente pintada de color rojo. Entonces, la mayoría de sangre que se ubica en esta aurícula izquierda será oxigenada, proveniente de foramen oculto. En la aurícula izquierda baja hacia el ventrículo izquierdo y de allí se va a eyectar hacia la aorta. Sale sangre oxigenada por la aorta y, ojo, acá hay una estructura, conducto arterioso. Gran parte de la sangre oxigenada que sale por la aorta se desplazará hacia la arteria pulmonar. ¿Y por qué, doctor? Porque los pulmones, si bien no están funcionantes, necesitan sangre para poder desarrollar. ¿Y de dónde sacan esa sangre oxigenada? Del conducto arterioso. Es por eso que existe este conducto arterioso. Muy bien, pasó sangre oxigenada, se nutrirán poquito a poquito mis pulmones y lo que queda o lo que resta de sangre que se transcurre por lo que resta de aorta será sangre mitad y mitad. Por eso se encuentra en color. Pasa la aorta descendente, pasa la ilíaca y esta se bifurcará en las conocidas como arterias pulmonares. ¿Okay? Muy bien. La sangre se oxigena en la placenta y va a pasar hacia la vena umbilical. Y esta vena umbilical pasará directo por el conducto arterioso llevando sangre oxigenada solamente hacia la aurícula derecha. Y así empezará el ciclo nuevamente. Cuando nace el feto, entonces se retira la placenta. ¿Y qué se retirará entonces? La vena umbilical, la cual quedará como remanente anatómico en el adulto como ligamento redondo del hígado. ¿Okay? Ligamento redondo del hígado. También se anularán las arterias umbilicales, ¿no? Ahorita vamos a ver qué pasa con esto. Como se anula la vena umbilical, pues se anulará también el conducto venoso. Quedará el ligamento venoso. Cuando el feto nace, lo primero que hace es respirar. El aumento de presión de los pulmones hacia las venas pulmonares aumentará la presión en la aurícula izquierda, la cual hará que se cierre el foramen ovárico. Y con el tiempo, más o menos 3 meses de vida del bebé, se cerrará también la comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar, porque los pulmones ya están funcionando. Y también, como les dije, este queda como ligamento arterioso, y también se anularán las arterias umbilicales, cuya parte proximal formará las arterias vesicales que pasan cerca de la vejiga y parte distal formará el ligamento umbilical. En el caso de los bebés prematuros puede variar el cierre de esto. Claro, anatómicamente no se va a cerrar como debería
porque no están los pulmones funcionantes. Entonces, en los prematuros tienen una alta probabilidad de cianosis, sobre todo la cianosis central, más que la periférica, porque no es que no esté funcionando el corazón, sino es la oxigenación, la mezcla de las sangres. Y el conducto anterior ya no se cierra en 3 meses, sino en 6 meses, hasta que funcione muy bien. Entonces, a mediados de la tercera semana, inicia la formación de la bomba cardíaca. De esta bomba que hemos visto ahorita cómo funciona, inicia su embriología a mediados de la tercera semana. Los latidos del corazón inician en el día 22 o también en el día 23. Las células que me van a formar esta estructura anatómica derivan del esplagmopleuro, ¿okay? La misma que formó los vasos. ¿Cómo se forma ese órgano? ¿Cómo se forma el corazón? Se forma mediante 2 campos cardiogénicos. ¿Qué son los campos cardiogénicos? Son una acumulación de células de la esplagmopleura en forma de herradura a nivel craneal de este embrión. Se van a ubicar así en forma de herradura y forman el llamado campo cardiogénico. Y habrán de 2 tipos. El primario, que se forma en el día 16, y el secundario, que se forma 4 días después, en el día 20. El campo cardiogénico primario me va a formar las aurículas y me va a formar el ventrículo, sobre todo el isquial. Y el secundario me formará el ventrículo derecho y el tracto de salida. ¿Qué es el tracto de salida? Las arterias que salen de los ventrículos, tanto la pulmonar como de la otra. A eso se le conoce como tracto de salida. Muy bien. ¿Cómo se forma, doctor? Entonces, en este esquema, ¿correcto? Tenemos la acumulación de células del esplagmopleura en forma de herradura a nivel más craneal del embrión y van a formar 2 campos, un campo cardiogénico primario y un campo cardiogénico secundario. Este se forma en el día 16 y este en el día 20. Se van a acumular o se van a superponer las células formando cordones. En el campo cardiogénico primario se llamarán endocárdicos los cordones y en el secundario serán los dorsales. Estos cordones empiezan a acumular, empieza a haber una luz dentro de ellos y formarán los tubos endocárdicos, el campo cardiogénico primario y las aortas dorsales del campo cardiogénico secundario. Yo les dije que mientras se está formando el embrión, él hace 2 grandes movimientos. Uno que es céfalo-caudal, que es aquel movimiento en la que el embrión trata de unirse o acercar su parte craneal con la parte caudal. Y otro movimiento que es el transversal, en donde el saco vitelino trata de ingresar, ¿correcto? Ingresar hacia el embrión. Entonces, esos 2 movimientos hacen que las aortas dorsales que se formaron se quedan tal como están, pero los tubos endocárdicos que se encontraban mucho más a la periferia de ese campo cardiogénico primario se empiezan a mover con los movimientos del embrión y van a salir en un primer momento, ¿no?, a buscar la parte caudal de ese saco vitelino primitivo que va a entrar. ¿Okay? De tal manera que se llegan a juntar en un momento, ¿sí? Y se llegan a ubicar así, colgados.
desbordándose de este mesodermo que rodea mi saco vital. Estos dos tubos se van a fusionar y así es como se formará el corazón. Entonces, los dos tubos endocárdicos primero se fusionan y habrá un tabique en medio de ellos. Luego habrá una apoptosis del tabique y los tubos se fusionarán, formando un único tubo cardíaco primitivo, pregunta de examen, con 4 dilataciones, pregunta de examen, las cuales son tronco arterioso, bulbus cordis, ventrículo primitivo y aurícula primitiva. Primera dilatación, segunda dilatación, tercera y cuarta dilatación. 4 dilataciones. 3 surcos que separan esas dilataciones: tronco vulvar, bulbo ventricular y ventrículo auricular o auriculo ventral. 3 surcos. En los extremos de ese tubo cardíaco primitivo tendremos un extremo arterial que choca con esa primera dilatación, por donde saldrá la sangre, porque de la arteria se inyecta la sangre hacia el cuerpo, ¿correcto? Y el seno venoso que tiene o que estará en el extremo venoso de ese tubo, en donde le llega la sangre del cuerpo. Así como esta estructura larga, tubular, con dilataciones y surcos, así empieza a bombear sangre de ese embrión en formación. Porque todos los sistemas que están desarrollándose necesitan sangre. Y este cuadrito lo tienen que entender, lo tienen que memorizar, lo tienen que fotocopiar y guardar en un libro. ¿De dónde deriva el ventrículo derecho? ¿Del campo cardiogénico primario o secundario? ¿De dónde deriva la aorta ascendente? ¿Del campo cardiogénico primario o secundario? ¿Qué me forma el tronco arterioso? El tronco de la arteria pulmonar y la aorta ascendente. Cuadrito que viene. Y ese tubo en sí, pues tiene que movilizarse y cambiarse para poder formar el corazón, como ustedes lo conocen. A ese cambio, ¿verdad?, a ese proceso, a ese suceso que del tubo pasa a ser un asa cardíaca, se le conoce como plegamiento. El plegamiento es el proceso mediante el cual del tubo cardíaco primitivo se formará un asa cardíaca definitiva. ¿Cuándo empieza a plegarse? Día 23. ¿Cuándo termina de plegarse? Día 28. Las porciones más cefálicas irán a ser más caudales y se quedarán en la parte anterior. Y las porciones más caudales del tubo se irán hacia la parte más craneal y posterior, hacia la parte dorsal de ese corazón en formación. De tal manera que de este tubo así se forma esta estructura. Como ven, la aurícula que estaba, ¿se acuerdan?, de la parte más caudal, subió y quedó posterior, ¿verdad? Craneal y posterior. Muy bien. ¿Descansaron? De la aurícula primitiva vamos a hablar de la estructura. Esto no lo vamos a tocar. Vamos
hablar de la estructura del foramen oval. ¿Cómo se forma el foramen oval? Por si acaso, las formaciones de las venas que se encuentran en las aurículas, ¿recuerdan? Cava superior, cava inferior, pulmonares. La embriología de esas venas está en su guía práctica. ¿Sí? ¿Okay? O sea que si yo lo tomo no sería un pecado, porque está ahí. No. Muy bien. A ver, hablemos de la formación del foramen oval. En la aurícula primitiva, que es una estructura, correcto, primero una sola cavidad, la aurícula primitiva, se va a comunicar con el ventrículo primitivo, ¿okay? Y en la parte más craneal, en el techo de esa cavidad auricular, se forma una cresta. Esta cresta se le conocerá como septum primum. Y esta cresta va a ir creciendo hacia abajo, como lo dice acá la flechita roja. A nivel de la comunicación entre la aurícula y el ventrículo, crecerán unas estructuras llamadas almohadillas, las cuales crecerán hacia arriba, hacia el encuentro de ese septum primum. ¿Okay? En un primer momento, este septum primum se perfora en la parte más caudal y forma el ostium primum, pero este se va a cerrar porque las almohadillas, al crecer hacia arriba, lo cerrarán. Luego, en este septum primum se formará un segundo agujero en la parte más craneal. Por eso se le llama como ostium secundum. ¿Sí? Este agujero de aquí. ¿Qué pasará? Sangre o pasará contenido libremente desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Pero ahí no queda la cosa. Al lado de ese septum primum crece una segunda cresta llamada septum secundum. Igual, crece hacia abajo como la flecha lo indica, encontrándose con las almohadillas. Pero en este septum secundum se abrirá un agujero que se comunicará directamente, como la flecha aquí lo indica, con el primer agujero que quedó en el septum primum. ¿Cómo se llamaba? Ostium secundum. Entonces, el foramen oval es el conjunto de esas dos estructuras, del septum primum y del septum secundum. En el septum primum existirá ese agujero llamado ostium secundum que pasará sangre por ese agujero oval, ¿no? Un conjunto dentro del septum secundum. Entonces tenemos, miren acá, septum primum con el ostium secundum acá, una parte craneal y una parte caudal. Segunda cresta, llamada septum secundum, con un agujero oval aquí. Todo esto es el foramen oval. La comunicación entre ese agujero oval y el ostium hará de válvula. ¿Recuerdan que la válvula hacía, ¿no?, que el flujo sea unidireccional y no se regrese? Por eso se forman esas dos crestas, para que se forme una válvula del agujero. ¿Y cómo se cierra ese foramen oval? Al nacer, aumenta la aurícula izquierda la presión y esta parte más caudal del septum
cierra el foramen. Y esa es la única. Y en el ventrículo, ¿qué quiero que recuerden? La formación de los tractos de salida. De la primera dilatación de ese tubo cardíaco primitivo, que se llama tronco arterioso, se bifurcará y formará la arteria pulmonar o el tronco de la pulmonar, TP, y la aorta. A este tronco arterioso le llegan células de la cresta neural, que hará que este tejido se movilice. Primero se mueve en un 90 grados y luego se mueve en un 180 grados. De tal manera que anatómicamente queda la aorta cabalgando a la pulmonar. Y obviamente tiene que existir un tabique, un tabique aórtico pulmonar, que hace que no se mezcle la sangre entre esas dos grandes arterias. Muy bien. Y esto es solamente para que ustedes sepan cómo el tubo cardíaco primitivo empieza a circular la sangre por cada una de las arterias que derivan de los arcos faríneos, la clase pasada. Cada arco faríngeo tendrá su propia arteria, que formará el llamado saco aórtico, que luego se formará un arco aórtico y finaliza formando la arteria específica esa. Adivinen qué, este cuadro también está en tu vida, o sea, que también lo conozco. ¿De dónde deriva la arteria pulmonar? ¿De qué arco? Sexto arco. ¿De dónde deriva las arterias carótidas internas? ¿De qué arco? Del tercer arco. Circulación fetal, que lo hemos visto, ¿correcto? Cuando nacen, los cambios que hay, que es lo que se cierra. Esto es en escrito, todo lo que ya hemos hablado. Y listo. No se olvide que cuando se anulan los conductos o las venas, quedan ligamentos.